Las antiguas campanas de la iglesia local repicaban al atardecer por las estrechas calles de la ciudad. En una mansión de estilo colonial de 2 plantas situada en un barrio de lujo, Mariana Ortiz Castellanos limpiaba mecánicamente los cubiertos para preparar la cena. Sus gráciles dedos, adornados con un fino anillo de casada, se movían de manera familiar y mesurada, pero sus pensamientos estaban muy lejos de esta monótona tarea. Las últimas semanas habían sido una serie interminable de tardes tensas y días fríos. Cada vez se despertaba con una pesadez en el pecho que no cedía hasta la noche anterior. Mariana no podía precisar el momento exacto en que su vida matrimonial empezó a desmoronarse como el viejo yeso de las paredes de su primera casa. La puerta principal se abrió, y los pesados pasos de su marido resonaron en el suelo de mármol del vestíbulo. Raúl Esquivel Montoya llegó a casa antes de lo habitual. Sin pronunciar el saludo habitual, entró en la cocina y se detuvo en el umbral, observando a su mujer. «Otra vez estás desordenando los platos». Su voz sonó irritada, como si eso importara después de 23 años juntos. Mariana levantó lentamente los ojos de los cubiertos pulidos. «Siempre los ordeno así, Raúl, desde hace más de 20 años». «No, antes ponías las cucharas de postre del lado derecho. Ahora lo haces todo mal». Se acercó a la mesa y empezó a reordenar los utensilios. «Basta», dijo Mariana en voz baja, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. «Estoy haciendo la cena, pongo la mesa, lo hago todos los días y de repente empiezas a preocuparte por la disposición de las cucharas». Raúl se volvió bruscamente hacia ella. «Sí, me importa. Me importa que las cosas vayan mal en esta casa. La factura de la luz ha subido. El jardinero no ha podado bien los arbustos. Tu coche ocupa demasiado espacio en el garaje». Mariana dejó a un lado la toalla con la que había estado limpiando los platos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz permanecía tranquila. «¿Qué pasa, Raúl? Las últimas semanas te has estado metiendo con cualquier cosa. A lo mejor el problema no son las cucharas ni la factura de la luz. O quizá el problema es que has dejado de vigilar la casa». Cogió una manzana del jarrón y le hincó el diente con fuerza. «Siempre te quedas hasta tarde en el trabajo, vuelves cansado y de mal humor. La casa se ha convertido en un patio transitable. Soy director financiero de una gran empresa, lo sabes muy bien. Tengo un cargo exigente. Y aún así me las arreglo para mantener la casa, cocinar, planificar tus cenas de empresa, que últimamente se han convertido en un desastre». La interrumpió Raúl, tirando un trozo de manzana a la papelera. «La semana pasada serviste mariscos a pesar de que te dije que González era alérgico. Nunca me dijiste de las alergias de González». Mariana sintió que su voz comenzaba a temblar de resentimiento. «Estaba cocinando su plato favorito, el que tú misma me contaste hace un mes. ¿Ahora me acusas de mentir?». Raúl se acercó, con la cara contorsionada por la ira. «¿Qué tal si dices también que es culpa mía que el trato se haya ido al traste?». Mariana dio un paso atrás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No entiendo por qué estás enfadado. Hablemos con calma. ¿Pasó algo en los restaurantes? ¿Problemas con el negocio?». «No ha pasado nada». Golpeó con fuerza la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los cubiertos. «Es que ya no eres la mujer con la que me casé. Estás enfrascada en tu trabajo, tus números y tus informes. Ni siquiera te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Años de trabajo en el duro mundo de las finanzas le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Soy la misma mujer, Raúl. Es solo que tú has dejado de verlo por alguna razón. ¿Sabes qué?». Cogió su chaqueta del respaldo de una silla. «No voy a cenar en casa, y no tienes que esperarme. Dormiré en la habitación de invitados». Sin esperar respuesta, salió de la cocina. Un momento después, la puerta principal se cerró con estrépito y Mariana se quedó sola en el opresivo silencio de la enorme casa.
Se hundió lentamente en una silla, mirando los utensilios perfectamente ordenados a los que había dedicado tanto tiempo. La cena que había estado preparando toda la noche se estaba enfriando en la cocina. El olor a pan recién horneado, normalmente tan acogedor y hogareño, parecía ahora fuera de lugar. Los fragmentos de su pelea se repetían en mi mente, cada palabra dura resonando con dolor. Mariana subió al primer piso y entró en su dormitorio. La espaciosa habitación con los muebles antiguos que habían elegido juntos años atrás le parecía ahora extraña y fría. Se puso lentamente el camisón y se cepilló el pelo, cumpliendo los habituales rituales nocturnos que ya no traían paz. La luz de los faros de los coches que pasaban se deslizaba de vez en cuando por el techo, creando sombras extrañas. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban y se oía una música apagada procedente de la casa vecina, los sonidos habituales de su tranquilo barrio. Pero esta noche, todo esto no hacía más que aumentar la sensación de soledad. Mariana estaba tumbada en una cama que parecía demasiado grande para una sola persona. Las sábanas desprendían el ligero aroma del perfume favorito de Raúl, que ahora le hacía doler el corazón. Estuvo despierta mucho tiempo, escuchando el silencio de la casa y tratando de entender cuándo y por qué su vida había empezado a desmoronarse. La luz estaba encendida en la habitación de invitados, al otro lado del pasillo. Raúl había vuelto a casa, pero había preferido dormir aparte. Era la primera noche que pasaban separados en todos sus años de matrimonio, a excepción de algún que otro viaje de negocios. Mariana sentía que un muro invisible crecía entre ellos y no sabía cómo derribarlo. La mañana recibió a Mariana con cielo gris y llovizna, algo poco común en San Miguel de Allende en esta época del año. Se despertó unos minutos antes de que sonara el despertador, como hacía años. La cama de al lado estaba intacta. Raúl no había vuelto a su dormitorio. Intentando moverse lo más silenciosamente posible, Mariana se duchó y se vistió con un estricto traje de negocios azul oscuro. Cada movimiento había sido perfeccionado durante años de preparativos matutinos, pero hoy todo le resultaba difícil. Le temblaban las manos al abrocharse la blusa y sus pendientes no querían caer en los agujeros. Al bajar las escaleras, oyó un portazo. Raúl se había ido sin desayunar. Había restos de café y migas de pan tostado en la mesa de la cocina. Mariana limpió mecánicamente la encimera y recogió las migas. No tenía ganas de comer, pero se obligó a beberse el café y comerse media naranja. Iba a ser un día largo. El coche y el chofer de la empresa la esperaban en casa a las 8 en punto. José, que trabajaba en la empresa desde hacía 15 años, le dio la bienvenida con una sonrisa. «Buenos días, señora Mariana». «Buenos días, José». Su voz sonó ronca y tosió. «A la oficina, por favor». El trayecto duró una media hora. Mariana miró los documentos en su tableta, tratando de concentrarse en los números, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. No podía sacarse de la cabeza la pelea de ayer, y cada palabra de Raúl le dolía en algún lugar del pecho. En el despacho la esperaba el bullicio habitual. Rosita, la secretaria, había colocado sobre su mesa los últimos informes y el programa de reuniones del día. «Señora Mariana, a las 10 una videoconferencia con inversores de Monterrey, a las 12 una reunión con los auditores, después de comer la presentación del informe trimestral». Mariana asintió mirando los papeles. Su despacho estaba en la 12ª planta de un moderno centro de negocios, con vistas al centro histórico de la ciudad. Normalmente las vistas la inspiraban, pero hoy ni siquiera se acercó a la ventana. «Rosita, por favor, tráeme agua mineral y una aspirina», pidió mientras se masajeaba las sienes. La videoconferencia transcurrió como un borrón. Mariana respondía automáticamente a las preguntas, presentaba datos, discutía la estrategia de desarrollo. Su profesionalidad, perfeccionada tras años de trabajo, no la defraudó.
Ninguno de los participantes en la reunión se percató de su estado. Durante la pausa para comer, Carmela Reyes, su mejor amiga, la llamó. «Mari, ¿has comido? Estoy cerca de tu oficina. ¿Por qué no quedamos en Casa Rosada?» Mariana quiso negarse, alegando que estaba muy ocupada, pero se dio cuenta de que necesitaba a alguien con quien hablar. «Vale, estaré allí en 15 minutos». Casa Rosada era un pequeño restaurante en una antigua mansión que servía comida tradicional mexicana. Carmela ya estaba esperando en su mesa favorita, al fondo del local, junto a un seto de plantas de interior. «Tienes un aspecto horrible», dijo sin preámbulos, escrutando a su amiga. «¿Qué te pasa?» Mariana se hundió en la silla, sintiéndose repentinamente débil. «Parece que tenemos serios problemas». El camarero trajo el menú, pero ni siquiera lo abrieron, pidiendo solo agua y café. Mariana habló de la pelea de la noche anterior, de la noche en habitaciones separadas, de cómo Raúl se había marchado por la mañana sin decir una palabra. «Ha cambiado, Carmela. Es como si fuera otra persona, constantemente irritado, metiéndose con las pequeñas cosas. No entiendo qué le pasa». Carmela revolvió su café pensativa. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Unas 3 semanas, quizá un mes. Al principio pensé que era el estrés. Está teniendo muchos problemas con el nuevo restaurante, pero ahora...» Mariana se quedó callada, incapaz de continuar. «¿Has mirado su teléfono? A lo mejor hay alguien...» Carmela no terminó, pero Mariana sacudió bruscamente la cabeza. «No, no voy a hacer eso. 23 años de matrimonio merecen al menos una confianza básica». Tomó un sorbo de agua. «Pero la verdad es que no sé qué hacer. Tal vez debería tomarme unas vacaciones, pasar más tiempo en casa y perder todo lo que has ganado». Carmela se indignó. «Eres la directora financiera. Has construido tu carrera con tus propias manos. Raúl siempre ha estado orgulloso de tus éxitos. ¿Qué ha cambiado?» Mariana negó con la cabeza. «No lo sé. Realmente no lo sé». Después de comer, el trabajo no pegó. La presentación del informe trimestral fue peor de lo habitual. Mariana se confundió de números varias veces, lo cual era totalmente impropio de ella. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie hizo ningún comentario. Por la tarde se quedó en el despacho más tiempo de lo habitual, revisando documentos y corrigiendo errores en la presentación. El cielo al otro lado de la ventana se había oscurecido, la oficina estaba vacía, solo la señora de la limpieza limpiaba metódicamente las mamparas de cristal del pasillo. El teléfono estaba en silencio. Raúl no había llamado en todo el día. Antes siempre había llamado para saber a qué hora volvería, qué prepararía para cenar, solo para decirle que la echaba de menos. Ahora era como si se hubiera levantado un muro de silencio entre ellos. Mariana llegó a casa sobre las 9 de la noche. La casa estaba oscura y fría. El climatizador estaba apagado. En la cocina, el reloj antiguo que habían comprado en un mercadillo durante su primer año de matrimonio sonaba con fuerza. Abrió el frigorífico y se quedó mirando las estanterías llenas de recipientes de comida. No le apetecía cenar. El sonido de la televisión encendida en el salón. Raúl estaba en casa, pero ni siquiera había salido a recibirla. Cuando se dirigía al dormitorio, Mariana oyó un portazo en la puerta de la habitación de invitados. Su marido había decidido volver a dormir separado. Se cambió lentamente, dobló la ropa y colocó los zapatos en el armario. Cada movimiento le resultaba difícil, como si tuviera el cuerpo lleno de plomo. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Ojeras, piel pálida, arrugas en las comisuras de los ojos que no había notado antes. Quizá Raúl tenía razón. Tal vez había cambiado de verdad. Tumbada en la cama, Mariana oía a su marido paseando por algún lugar de la casa, tal vez comprobando el sistema de alarma o cerrando las puertas, como había hecho todas las noches durante los últimos 20 años. Esos sonidos familiares
que antes le daban seguridad y consuelo, ahora no hacían más que aumentar su sensación de soledad. Tras varias noches sin dormir, Mariana decidió pasar a la acción. Canceló todas sus citas para el viernes y se tomó un día libre por primera vez en mucho tiempo. El plan era sencillo: cocinar los platos favoritos de Raúl e intentar hablar con él tranquilamente. Había ido al mercado temprano por la mañana para elegir los productos más frescos para la cena. Los comerciantes, que la conocían desde hacía muchos años, la saludaron sorprendidos. Normalmente, la señora Mariana estaba en la oficina a esa hora y Consuela, su ama de llaves, hacía la compra. En casa, había dejado que Consuela se fuera temprano, decidiendo hacerlo todo ella misma. Raúl siempre decía que nadie cocinaba chile en nogada mejor que su mujer. Era un platillo que ella había preparado el primer año que se conocieron, y desde entonces había sido especial para su familia. Mariana peló metódicamente las nueces para la salsa, recordando cómo ella y Raúl las habían recogido del jardín de los padres de él. Entonces eran jóvenes y estaban enamorados, y el futuro parecía despejado. Sus manos ejecutaban automáticamente los movimientos familiares mientras sus pensamientos vagaban por el pasado. Eligió con especial cuidado las granadas para decorar el plato. Tenían que estar perfectamente maduras, con granos rubí. A Raúl le encantaba cuando las colocaba alrededor del borde del plato, creando un ambiente festivo incluso en un día normal. A las 4 de la tarde, el piso se llenó de aromas de especias y productos recién horneados. Mariana puso la mesa en el comedor con su mejor juego, un regalo de boda de los padres de Raúl. Las copas de cristal tintinearon suavemente al colocarlas sobre el impoluto mantel blanco. A las 5 subió a cambiarse. Eligió el vestido granate oscuro que Raúl le había regalado las pasadas Navidades y se peinó como a él le gustaba. No le quedaba mucho del frasco de su perfume favorito, lo guardaba para ocasiones especiales. Raúl solía llegar a casa a las 7. Mariana encendió las velas y puso música suave, los viejos boleros que habían bailado de jóvenes. Su corazón latía de emoción, como si estuviera esperando no a su marido, sino a su amante en una primera cita. La puerta principal se abrió a las 7 en punto. Raúl se quedó helado en el umbral, mirando sorprendido el comedor transformado. ¿Qué pasa? En su voz se oía más desconfianza que alegría. Mariana se acercó a él, intentando sonreír con naturalidad. Pensé que necesitábamos una velada especial. ¿Recuerdas cuando hacíamos cenas así sin motivo? Raúl se quitó lentamente la chaqueta. Antes no te saltabas el trabajo para cocinar. ¿Qué ha pasado? ¿Problemas en la empresa? No, ningún problema. Cogió su chaqueta, oliendo el familiar aroma a colonia. Solo quería estar contigo, hablar tranquilamente, sin prisas. Se dirigió a la mesa, examinando el servicio. Chili en nogada. ¿Te has pasado todo el día preparando este plato? Sí, recuerdo lo mucho que te gusta. Mariana sirvió vino en copas. Siéntense, por favor. Todo está listo. Raúl se sentó a la mesa, todavía receloso, pero poco a poco comenzaba a relajarse. El vino y los sabores familiares de su infancia habían hecho su trabajo. Sus hombros se hundieron, la arruga entre sus cejas se alisó. Muy sabroso, admitió tras unos instantes de silencio. Como el de mi madre. Mariana sintió que le entraba calor, el primer cumplido en muchos días. Lo he intentado. Comieron en silencio, pero este silencio ya no era tan pesado como antes. Mariana esperó el momento oportuno para hablar, temerosa de ahuyentar la frágil tregua. Raúl, pronunció por fin cuando él dejó los instrumentos a un lado. Creo que tenemos que hablar. Algo pasa entre nosotros y quiero entender... ¿Qué? Él se quedó mirando el vaso durante un largo rato antes de contestar. No pasa nada, Mariana. Es solo que la vida está cambiando. Estamos cambiando. Pero ¿por qué no podemos cambiar juntos, como antes? Ella extendió la mano por encima de la mesa,
pero él no respondió al gesto. Antes las cosas eran más fáciles. Tú estabas ahí para mí. Ahora se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. Ahora siempre estás ocupado. Tu trabajo, tus reuniones, tus conferencias. Puedo pasar más tiempo en casa, se apresuró a decir Mariana. Puedo delegar algunas de mis responsabilidades, asumir menos proyectos. No, negó con la cabeza. No quiero que sacrifiques tu carrera, es que quizá tengamos que aprender una nueva forma de vivir. Aquella noche fue un punto de inflexión. Hablaron largo y tendido, sinceramente, como hacía meses que no hablaban. Raúl habló de los problemas del nuevo restaurante, de lo difícil que era competir con empresarios jóvenes y agresivos. Mariana compartió sus miedos y dudas. A la mañana siguiente, Raúl regresó a su habitación. Trajo sus pertenencias de la habitación de invitados y Mariana sintió que la vida mejoraba. Volvieron a desayunar juntos, discutieron los planes del día, compartieron noticias, pero el idilio no duró mucho. Al cabo de una semana, volvió la irritación, al principio imperceptiblemente, en pequeñas cosas, luego cada vez con más fuerza. Raúl volvió a insistir en cada detalle, a criticar sus decisiones, a llegar a casa cada vez más tarde. Una noche no se presentó a cenar sin avisar. Mariana le llamó varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Se quedó sentada en el comedor hasta medianoche, mirando la comida que se enfriaba y los utensilios sin tocar. Él apareció pasada la medianoche, oliendo a whisky y cigarrillos. Cuando le preguntaron dónde había estado, respondió brevemente, trabajando, y se fue a dormir a la habitación de invitados, dejando a Mariana sola con sus miedos y dudas. Por la mañana ni siquiera recordaba el incidente de ayer, como si no hubiera pasado nada. Y cuando Mariana intentó sacar el tema, él lo lanzó irritado. ¿Me estás siguiendo? ¿Controlando todos mis movimientos? No soy un niño, Mariana. La disputa estalló con renovado vigor. Él gritaba sobre su desconfianza, ella sobre su irresponsabilidad. En un momento dado, Raúl cogió su maletín y salió corriendo de casa, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Mariana llegó tarde al trabajo por primera vez en años. Su maquillaje impecable no podía ocultar los rastros de lágrimas, y las manos le temblaban tanto que no podía escribir a máquina. Rosita había pospuesto contacto todas las reuniones de la mañana, alegando problemas técnicos. La llamada de Valeria se produjo el sábado por la mañana, mientras Mariana intentaba concentrarse en la lectura de unos documentos de trabajo. Su hija habló rápido y emocionada. «Mamá, tengo una semana de vacaciones en la universidad. Quiero volver a casa». A Mariana se le encogió el corazón. No estaba dispuesta a mostrarle a su hija en qué se había convertido su vida familiar. «Cariño, quizá no sea un buen momento. Tu padre tiene mucho trabajo y yo...» «Mamá», la interrumpió Valerie, «ya he comprado el billete. Estaré en tu casa dentro de 3 horas». Mariana dejó el teléfono sobre la mesa. Debería haberle avisado a Raúl, pero él no contestaba el teléfono desde anoche, cuando habían tenido otra pelea por un asunto insignificante. Le envió un mensaje de texto. «Valeria viene hoy por una semana». La respuesta llegó casi al instante. «Estaré en casa cuando llegue». Mariana empezó a preparar la habitación de su hija. Rehizo la cama, abrió las ventanas para airear la habitación. Cada detalle de la habitación guardaba recuerdos: los cuadros de las paredes, los juguetes viejos de las estanterías, el peluche desgastado de la cama. Valeria había insistido en que todo quedara como estaba cuando se fue a estudiar. Raúl llegó a casa 1 hora antes de que llegara su hija. Estaba bien afeitado, llevaba una camisa nueva, como si se preparara para una reunión de negocios, no para la llegada de su propia hija. Él y Mariana se movían en silencio por la casa, tratando de no cruzarse, como dos extraños que casualmente estuvieran bajo el mismo techo. Valeria irrumpió en la casa como un pequeño huracán,
trayendo consigo el olor de la lluvia y la juventud. Abrazó a su madre y luego a su padre, sin darse cuenta de la tensión que había entre ellos. Os he echado tanto de menos. Todo es igual contigo, hasta el olor es el mismo. Durante la comida habló de la universidad, de sus nuevos amigos, de sus planes de futuro. Mariana y Raúl sonreían y hacían preguntas, fingiendo ser la familia perfecta. Pero Valeria se parecía demasiado a su madre, igual de observadora, igual de sensible a los detalles. Al anochecer, su entusiasmo había decaído. Observaba atentamente cómo sus padres evitaban mirarse, cómo sus hombros se tensaban cuando estaban cerca el uno del otro. Después de cenar, ayudó a su madre a recoger la mesa mientras su padre se refugiaba en el estudio. «Mamá», dijo Valeria en voz baja mientras colocaba los platos en el lavavajillas, «¿qué pasa entre vosotros dos?» A Mariana casi se le cae el vaso. «¿De qué estás hablando, cariño? Todo está bien. Es solo mucho trabajo». «No me mientas». Valeria cerró el lavavajillas y se volvió hacia su madre. «Me doy cuenta. Apenas os habláis. Papá se encerró en el estudio y eso que solo llevo aquí una semana. ¿Qué os pasa?» Mariana se hundió en su silla, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «No lo sé, cariño. La verdad es que no lo sé. Los últimos meses, todo se ha vuelto tan complicado». Valeria se sentó a su lado tomando la mano de su madre. «Cuéntame, ya no soy una niña, mamá». Y Mariana contó, sobre las peleas constantes, sobre las noches en habitaciones diferentes, sobre cómo Raúl había cambiado, se había vuelto frío e irritable. Valeria escuchó en silencio, solo agarrando más fuerte la mano de su madre. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó cuando Mariana hubo terminado su relato. «No quería molestarte. Tienes tus estudios, tu propia vida». «Mamá, sois mi familia. ¿Cómo puedes pensar que esto no me concierne?». A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano y preparó el desayuno, como solía hacer de niña los domingos. El olor a tortillas frescas y café llenó la casa. Raúl bajó a la cocina, atraído por los aromas familiares. «Buenos días, papá». Valeria le puso un plato delante. «¿Recuerdas que siempre desayunábamos juntos?». Raúl sonrió débilmente. «Ya me acuerdo. Siempre cocías demasiado los huevos. Pero ahora he aprendido a cocinarlos perfectamente. Siéntate, hablemos». Sentó a su padre a la mesa y empezó a preguntarle por restaurantes, por negocios, por planes de futuro. Poco a poco, Raúl se fue descongelando y empezó a hablar de sus problemas, la competencia, las dificultades con el personal, las nuevas normas para el negocio de la restauración. «Pero, ¿por qué no hablas de ello con tu madre?», preguntó Valeria con cautela. «Ella es la directora financiera, podría ayudar». «Tu madre está demasiado ocupada con su carrera», replicó Raúl secamente. «No tiene tiempo para mis problemas». «Papá, eso no es justo. Mamá siempre te ha apoyado. ¿Recuerdas cómo te ayudó con la apertura de tu primer restaurante? ¿Cómo revisó todo el papeleo, elaboró el plan de negocio?». Raúl se quedó callado, mirando fijamente su taza. Valeria continuó. «¿Ha cambiado algo? ¿Por qué la alejas?». «No ha cambiado nada», se levantó bruscamente de la mesa. «Es solo que tu madre y yo somos personas diferentes. Siempre hemos sido diferentes». Durante los días siguientes, Valeria intentó establecer la comunicación entre sus padres. Organizó cenas juntos, propuso viajes a los lugares de su juventud, intentó crear situaciones en las que tuvieran que hablarse. A veces sus esfuerzos parecían dar fruto. Sus padres podían pasar una tarde hablando tranquilamente del pasado, incluso riéndose de viejas historias familiares. Pero entonces ocurría algo sin importancia, una palabra descuidada, una mirada oblicua, y la tensión volvía aún más densa y pesada. Una tarde, cuando Raúl llegaba tarde al trabajo, Valeria encontró a su madre en el despacho. Mariana estaba sentada en su escritorio, hojeando mecánicamente unos papeles. «¿Mamá?». Valeria se sentó en el borde del escritorio.
Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre, ¿verdad? Mariana levantó la vista, con ojos cansados y apagados. Lo entiendo, cariño, pero ¿qué puedo hacer? Intento hablar con él, intento entender. Tal vez necesites ayuda. Hay especialistas, psicólogos familiares. Tu padre nunca estaría de acuerdo. Mariana negó con la cabeza. Cree que es un signo de debilidad. Valeria miró a su madre, siempre tan fuerte y segura de sí misma, ahora perdida y vulnerable. En ese momento se dio cuenta de que no podía marcharse, dejándolas en ese estado, pero sus vacaciones llegaban a su fin y la universidad no iba a esperar. El miércoles, Valeria decidió visitar a su padre en su restaurante. El restaurante principal de Raúl estaba situado en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo con enormes puertas de madera y vidrieras. El local era popular entre los turistas y la élite local. Todas las mesas estaban ocupadas incluso en un día laborable. Raúl se reunió con su hija en su despacho, situado en la primera planta. La espaciosa habitación estaba llena de muebles antiguos que había ido coleccionando a lo largo de los años. De las paredes colgaban viejas fotografías de la inauguración de su primer restaurante, celebraciones familiares y premios de la crítica gastronómica. «¿Qué te trae por aquí, princesa?», preguntó, acomodando a su hija en un sillón de cuero. Valeria se dio cuenta de que su padre parecía cansado, tenía ojeras y más canas en el pelo. Quería ver cómo iban las cosas. Miró a su alrededor. Hacía tiempo que no venía por aquí. No ha cambiado nada. Raúl sonrió sin disimulo. Han cambiado muchas cosas, solo que no se notan a primera vista. La competencia es cada vez mayor, los costes aumentan, el personal exige aumentos salariales. ¿Por qué no hablas de esto con tu madre? Ella podría ayudarte con la planificación financiera. La cara de Raúl se apagó al instante. No empieces, Valeria. Es mi negocio, lo manejaré yo mismo. Papá, se lanzó ella hacia adelante. ¿Qué está pasando? Mamá y tú siempre habéis sido un equipo. ¿Recuerdas cómo te apoyó cuando decidiste abrir tu primer restaurante? ¿Cómo se pasaba las noches en vela trabajando en el plan de negocio? Eso fue hace mucho tiempo. Se volvió hacia la ventana. Ahora tu madre tiene su propia vida, su propia carrera, ocupa un alto cargo, gestiona millones. ¿Y qué hay de malo en eso? Siempre estuviste orgulloso de su éxito. Lo estaba, repitió Raúl. Pero ahora es diferente. Ha cambiado, es fría, calculadora, se pasa todo el tiempo en el trabajo y en casa solo habla de números e informes. Valeria negó con la cabeza. Papá, eso no es verdad. Mamá sigue siendo la misma, cariñosa, afectuosa. Eres tú quien se ha distanciado de ella. Raúl se levantó bruscamente. No lo entiendes, no ves cómo me mira, como si fuera un perdedor que no puede ocuparse de sus asuntos. Mamá nunca pensó eso. Esa es tu fantasía. Su conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. La recepcionista entraba con unos documentos para firmar. Raúl se puso a trabajar, dando por terminada la conversación. Valeria se quedó sentada un rato más, observando a su padre, y luego salió en silencio. Aquella noche Raúl volvió a casa antes de lo habitual. Mariana estaba preparando la cena, tarareando una vieja canción. Cuando vio a su marido, sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sinceramente, esperanzada. «He hecho tu sopa favorita», dijo, removiendo el contenido de la olla. «¿Quieres probarla?» Raúl se acercó a la olla y cogió la cuchara que le ofrecía. Parecía que la tensión de las últimas semanas había empezado a remitir. Valeria, que observaba la escena desde la puerta, contuvo la respiración. «Demasiada sal», dijo Raúl bruscamente, «y los pimientos están demasiado hechos. Antes cocinabas mejor». La sonrisa se borró lentamente de la cara de Mariana. «Puedo añadir agua, arreglar». «No te molestes», se dio la vuelta. «Cenaré en el restaurante. Tengo una reunión de trabajo». «Pero yo creía que íbamos a cenar juntos.
Toda la familia. Mariana miró a su hija, buscando apoyo. Tengo un negocio, Mariana. No todo el mundo puede sentarse en una oficina de 9 a 5. Mariana trabajaba a menudo hasta altas horas de la noche, ocupándose de cuestiones financieras complejas. Pero ella guardó silencio, solo agarró el cucharón con más fuerza en la mano. Valeria no pudo soportarlo. Papá, basta. ¿Por qué le hablas así? No te metas, replicó Raúl. Esto es cosa de mi madre y mía. No, también es asunto mío. Sois mis padres y no puedo ver cómo le hacéis daño deliberadamente. Raúl se puso negro. No entiendes la edad adulta, niña. Vete a tu cuarto. Tengo 22 años, papá. No soy una niña para que me mandes a mi cuarto, y puedo ver perfectamente lo que está pasando. Mariana intentó intervenir. Valeria, cariño, no. No, mamá, debes hacerlo. Deja que papá te explique por qué actúa así. Cállate. Raúl golpeó la mesa con el puño. No tengo que explicar nada. Esta es mi casa y yo... Nuestra casa, le corrigió Mariana en voz baja. Siempre ha sido nuestra. Raúl la miró con tal enfado que Valeria se acercó instintivamente a su madre. ¿Eso es lo que crees? A ver. Salió de la cocina dando un portazo que hizo temblar la vajilla de los armarios. Un minuto después, la puerta principal se cerró con el mismo ruido. Mariana apagó lentamente los fogones. Le temblaban las manos al quitarse el delantal. Lo siento, cariño, no tenías que haber visto eso. Valeria abrazó a su madre. Es papá quien debería disculparse. ¿Qué le ha pasado? Nunca ha estado así. No lo sé. Mariana se acurrucó junto a su hija. Tal vez sea solo la crisis de los 40. Puede ser difícil para los hombres aceptar que sus esposas puedan tener éxito. No es una excusa, mamá. Su comportamiento me asusta. Se sentaron en la cocina hasta bien entrada la noche para discutir la situación. Valeria relató la conversación con su padre en el restaurante, sus extrañas acusaciones y sus celos injustificados de la carrera de su madre. «Sabes», dijo Mariana pensativa, «en los últimos meses ha estado hablando mucho de dinero, de que su negocio no es tan rentable como antes, de que sus competidores utilizan métodos desleales. ¿Quizá tiene problemas económicos de verdad? Intenté mirar los registros del restaurante, pero no quiere enseñarme los informes. Dice que puede arreglárselas solo». Raúl volvió pasada la medianoche. Le oyeron subir las escaleras tropezando con los escalones. Por sus pasos estaba borracho. Sin mirarle siquiera, se dirigió a la habitación de invitados y se encerró. Valeria quiso ir a hablar con él, pero Mariana la detuvo. «No, cariño, ahora no es el momento. Intentémoslo mañana, cuando esté sobrio». Pero a la mañana siguiente Raúl se había ido antes de que se despertaran. Sobre la mesa de la cocina había una breve nota. «He salido por negocios. Volveré tarde». El día de la partida de Valeria estaba nublado. Nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia. Mariana ayudó a su hija a hacer el equipaje, metiendo metódicamente la ropa en la maleta. Cada movimiento era difícil. No quería dejar marchar a su hija, consciente de que las cosas podrían empeorar una vez que se marchara. «Mamá, puedo quedarme», repitió Valeria por 10ª vez, observando a su madre. «Me tomaré un año sabático». «No». Mariana dobló prolijamente lo que quedaba de su blusa. «Tienes que estudiar. Es tu vida, y no dejaré que los problemas de mi padre y míos arruinen tu futuro». Raúl llevaba 2 días sin ir a casa. Envió un mensaje rápido diciendo que se había ido a una ciudad vecina a trabajar en un restaurante. Ni siquiera había mencionado la marcha de su hija, como si se hubiera olvidado de ella. Valeria comprobaba nerviosa su teléfono cada pocos minutos. «Prometió venir a despedirme. ¿Le llamo otra vez?» «No lo hagas». Mariana cerró la cremallera de su maleta. «Si quiere, vendrá él mismo». Bajaron a la planta baja. Consuela había preparado el desayuno, pero la comida seguía intacta. Ni la madre ni la hija tenían apetito.
Estaban sentadas a la mesa, removiendo mecánicamente el café frío, cuando se abrió la puerta principal. Raúl entró rápidamente, como una ráfaga de viento. Olía a alcohol caro y a puros. Tenía la camisa arrugada y la corbata a un lado. Llegó tarde. El taxi llegará en 20 minutos, contestó Mariana secamente. Se acercó a su hija, la abrazó torpemente, demasiado fuerte. Lo siento, princesa. Hubo negociaciones importantes, no pude salir antes. Valeria se tensó en su abrazo. ¿Tan importantes que no pudiste llamar? No empieces, se apartó. Vine a despedirte, ¿no? 5 minutos antes de irme, borracho y desaliñado. Cuida tu tono. Raúl levantó la voz. Soy tu padre y no tienes derecho a... Basta. Mariana se interpuso entre ellos. No estropees los últimos momentos antes de que tu hija se marche. Raúl se volvió bruscamente hacia su mujer. Y no me digas lo que tengo que hacer en mi casa. En nuestra casa, corrigió ella. Y no es el momento de... No la dejó terminar y golpeó la mesa con fuerza. Las tazas rebotaron. El café se derramó sobre el mantel blanco. Siempre me interrumpes, siempre diciéndome lo que tengo que hacer. Estoy harto. Papá, basta. Valeria le agarró del brazo. ¿Qué te pasa? Nunca antes. Todos contra mí. Le apartó el brazo. Conspirando a mis espaldas. ¿Creéis que no veo vuestras miradas, vuestros susurros? Al otro lado de la ventana sonó el claxon de un taxi. Era como si el sonido hubiera roto algún hechizo. Raúl estaba en silencio, respirando con dificultad, Mariana congelada, llevándose la mano al pecho, Valeria de pie entre ellos, sin saber qué hacer. «Tengo que irme», dijo finalmente en voz baja. Mariana salió a despedir a su hija. Se abrazaron fuera del taxi y Valeria susurró: «Mamá, tengo miedo de dejarte con él. Se ha vuelto aterrador». «Todo va a salir bien, cariño», intentó Mariana sonar segura. «Estaré bien». Raúl miró su despedida desde la ventana sin bajar. Cuando el taxi se marchó, volvió a entrar en casa dando un sonoro portazo. Mariana subió despacio los escalones del porche. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio, como antes de una tormenta. Encontró a Raúl en el salón, de pie junto a la barra, sirviéndose un whisky. «¿No crees que ya es suficiente?», le preguntó, intentando hablar con calma. «No me digas lo que tengo que hacer», bebió un trago de whisky. «No tienes derecho a controlar todos mis movimientos». «No estoy controlando, estoy preocupada por ti». «Mientes». Lanzó el vaso vacío contra la pared con fuerza. El vaso se hizo añicos. «Nunca te preocupaste por mí, solo por tu carrera, tus logros». Mariana retrocedió. «Raúl, ¿qué haces? Cálmate». Pero fue como si él no la hubiera oído. Agarrando un jarrón caro, regalo de boda de sus padres, lo tiró al suelo con fuerza. «Has convertido mi casa en un museo. Por todas partes están tus baratijas caras, tus cuadros, tus...». Siguió destrozando el salón, barriendo todo lo que encontraba a su paso. Estatuillas antiguas, fotografías enmarcadas, copas de cristal, todo voló al suelo bajo sus furiosos gritos. Mariana se quedó en la puerta, incapaz de moverse. No reconocía al hombre. ¿Dónde estaba su Raúl tranquilo y juicioso? ¿Qué le había pasado al hombre que había sido su apoyo y su defensa durante 23 años? De repente, él agarró su taza de porcelana favorita, un regalo de su abuela, lo único que le quedaba de ella. «No», le pidió Mariana en voz baja. «Por favor, esto no». Raúl la miró con una especie de sonrisa salvaje y soltó los dedos. La taza se hizo añicos sobre el parqué, rompiéndose en docenas de fragmentos. Algo se rompió en ese momento, no solo en la porcelana, sino también en el alma de Mariana. Corrió hacia el armario, cogió el primer plato que encontró y lo lanzó contra la pared. «¿Quieres destruirlo todo? Vamos, te ayudaré».
Juntos destrozaron el salón, él en plena borrachera, ella desesperada. El tintineo de los cristales rotos se mezclaba con sus gritos, acusaciones, reproches. Consuela, atraída por el ruido, se quedó paralizada en la puerta, cruzándose de brazos y susurrando plegarias. Por fin las fuerzas les abandonaron. Raúl se hundió pesadamente en una silla. Mariana se deslizó por la pared hasta el suelo. El salón parecía un campo de batalla. Fragmentos, trozos de fotografías, jarrones rotos. «Fuera», dijo Mariana con voz ronca. «No quiero verte». Se levantó, balanceándose. «Esta es mi casa. ¡Fuera!». Ella agarró lo primero que tuvo a mano, una revista, y se lo lanzó. «¡Fuera!». Raúl salió a trompicones del salón. Un momento después, la puerta principal dio un último portazo. Mariana estaba sentada en el suelo entre los fragmentos de su vida en común, sin notar la sangre que le corría por los brazos a causa de los cortes. Consuela se acercó cautelosamente. «Señora Mariana, déjeme ayudarla». «No», se levantó lentamente. «Vete a casa, Consuela. Esta noche, hoy quiero estar sola». Cuando el ama de llaves se fue, Mariana sacó su teléfono y marcó el número de Carmela. «¿Me puedes dar el número de un buen abogado?». El despacho del abogado Ernesto Garza Valdés estaba en una vieja mansión de una tranquila calle del centro de la ciudad. Mariana subió los escalones de mármol esforzándose por avanzar. Cada paso era difícil, como si su propio cuerpo se resistiera a la necesidad de esa visita. La secretaria, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño apretado, la hizo pasar al despacho. Ernesto Garza se levantó de detrás de un enorme escritorio para recibir a su visitante. Su aspecto inspiraba confianza. Bigotes grises, mirada atenta, movimientos tranquilos de un hombre seguro de su profesionalidad. «Siéntese, señora Ortiz», le indicó un sillón de cuero. «Carmela me ha hablado de su situación a grandes rasgos, pero me gustaría oírlo todo de usted». Mariana se hundió en la silla, apretando una carpeta entre las manos. «No sé ni por dónde empezar». «Empieza por lo principal. ¿Qué quieres conseguir?» «Quiero protegerme», se alisó el pliegue de la falda. «Mi marido ha cambiado. Se ha vuelto agresivo, fuera de control. Temo que pueda hacer algo irreversible». Ernesto sacó un cuaderno. «Hábleme de su matrimonio. ¿Cuándo se casaron? ¿Hay un acuerdo prenupcial?». Mariana pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas del abogado. Habló de los 23 años de matrimonio, de los bienes adquiridos en común, del acuerdo prenupcial que habían firmado por insistencia de su padre. Ernesto tomaba notas, aclarando detalles de vez en cuando. «¿Tienes una copia del acuerdo prenupcial?», preguntó. Mariana sacó el documento de la carpeta. «Esta es la única copia que tengo. El original lo guarda mi marido en la caja fuerte». El abogado examinó el documento. «Es un documento muy importante, señora Ortiz. Le recomiendo que haga algunas copias ante notario». «¿Cree que es necesario?». «Ha habido casos en mi práctica en los que documentos han desaparecido misteriosamente o han sido alterados». La miró por encima de sus gafas. «Sobre todo cuando se trataba de grandes empresas». Mariana recordó cómo últimamente Raúl se encerraba a menudo en su despacho, revisando unos papeles. «¿Crees que podría...?» «No creo nada, señora Ortiz. Solo sugiero que cubramos nuestras apuestas». Pasaron las siguientes horas elaborando un plan de acción. Ernesto le explicó los entresijos legales, le habló de sus derechos, le aconsejó qué documentos reunir. «Hay una cosa más», le dijo cuando terminaron. «Tengo un conocido en Hacienda. Dice que en los restaurantes de tu marido aparecen cuentas extrañas últimamente». Mariana se tensó. «¿Qué quieres decir?». «Los números no cuadran. Los ingresos están infravalorados, los gastos sobrevalorados. Tal vez su marido está tratando de ocultar algo». Recordó cómo Raúl se había negado a mostrarle los registros financieros, lo nervioso que se había puesto ante la mención de los negocios. «¿Puedes comprobarlo?».
Ya lo estoy comprobando. Ernesto tomó nota en su cuaderno. Pero hay que estar preparado para cualquier sorpresa. Al salir del despacho del abogado, Mariana se dirigió a la notaría. El proceso de certificación de las copias duró casi 2 horas, pero ya tenía en sus manos 3 copias oficiales del acuerdo prenupcial. En casa le esperaba otra sorpresa. Raúl había vuelto. Cuando vio a su mujer, ni siquiera levantó la vista. ¿Dónde has estado? En la oficina, mintió ella, apretando más contra sí su bolsa de papeles. Nos están haciendo una auditoría. Canturreó. ¿El sábado? No me mientas, Mariana. ¿Y tú no me mientes, Raúl? Ella misma no había esperado hacer esa pregunta. ¿Cómo van tus restaurantes? ¿Por qué dejaste de enseñarme los estados financieros? Él se levantó bruscamente, derribando su vaso de whisky. ¿Me estás siguiendo? ¿Escarbando en mis asuntos? No, solo pregunto. Como esposa, como financiera. Como esposa, rió amargamente. Dejaste de ser esposa hace mucho tiempo. Eres una mujer de negocios que casualmente vive en mi casa. Mariana dio un paso atrás. Estás borracho, Raúl. Hablemos cuando estés sobrio. No estoy borracho. Agarró unos papeles de la mesa. Por fin te entiendo. Estás esperando a que tropiece para quedarte con todo lo que he creado. ¿De qué estás hablando? Yo nunca... ¡Fuera! Tiró los papeles al suelo. ¡Fuera de mi despacho! Mariana se apresuró a salir, cerrando la puerta tras de sí. Le temblaban las manos al marcar el número de Ernesto. Parece que tenías razón. Está ocultando algo y tiene que ver con negocios. No hagas ningún movimiento brusco, le aconsejó el abogado. Sigue con tu comportamiento habitual. Me pondré en contacto contigo cuando haya algo concreto. Los días siguientes se convirtieron en una agónica espera. Mariana iba a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena, todo como siempre. Pero ahora se daba cuenta de detalles que antes había pasado por alto. Raúl hablaba por teléfono durante largos periodos de tiempo y susurraba cuando ella estaba cerca. Cerraba los cajones de su escritorio, algo que nunca había hecho antes. Varias veces le vio reunirse con algunas personas en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Ernesto llamó una semana después. Tengo información, señora Ortiz. Creo que debería venir. Ya había una impresionante pila de documentos en su despacho. Su marido lleva una doble contabilidad. No declara los beneficios del restaurante para reducir sus impuestos, pero eso no es lo más interesante. ¿Qué más podría ser? Pide préstamos sobre bienes inmuebles, incluida tu casa compartida. Mariana sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Pero no puede hacer eso sin mi consentimiento. Puede si falsifica tu firma. Ernesto le mostró los documentos. Mira. En los papeles había una firma que se parecía a la suya, pero era una clara falsificación. Dios mío. Se trata de un delito grave, señora Ortiz, pero tenemos la ventaja de saberlo, y él no sabe que lo sabemos. ¿Qué hago? Nada por el momento. Siga con su comportamiento habitual. Prepararé todos los documentos necesarios. Cuando llegue el momento, estaremos preparados. Al volver a casa, Mariana se sintió totalmente desolada. El hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida había resultado ser capaz de falsificar y estafar. ¿Qué más no sabía de él? La casa estaba oscura y silenciosa. Raúl no había vuelto a pasar la noche en casa, algo que ya era habitual. Mariana subió al dormitorio y sacó una carpeta del bolso. La escondió en el fondo del armario, debajo de una pila de jerseys viejos, en un lugar donde Raúl nunca miraría. Mientras se dormía, pensó en lo extraña que era la vida. 23 años juntos que terminaban entre mentiras, falsificaciones y documentos legales. ¿Qué había sido del amor? ¿Cuándo se había sustituido la confianza por la sospecha? La mañana empezó como de costumbre, con una taza de café cargado y un repaso a los correos electrónicos del trabajo.
Mariana estaba sentada en la mesa de la cocina, intentando concentrarse en los números de su portátil, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la advertencia de Ernesto. Raúl seguía durmiendo en su despacho. Ella oía su respiración agitada al pasar junto a la puerta. Consuela se movía en silencio por la cocina, preparando el desayuno. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera despertar al durmiente dueño de la casa. En las últimas semanas, el ama de llaves había aprendido a anticiparse a los estados de ánimo de Raúl y procuraba pasar desapercibida cuando estaba en casa. «Señora Mariana», le susurró Consuelo, poniéndole delante un plato de fruta, «quizás sea mejor que se vaya pronto a trabajar. El señor volvió muy tarde anoche y estaba de mal humor». Mariana negó con la cabeza. «No, Consuela, voy a quedarme. No más correrías». Hacia las 9 se oyó movimiento en el estudio. Pasos pesados, el sonido de una silla al ser empujada hacia atrás, el tintineo de vasos. Al parecer, Raúl había cogido una botella vacía. Consuela puso rápidamente en la bandeja una taza de café recién hecho y una aspirina, un ritual matutino que se había convertido en rutina. Raúl apareció en la cocina cuando Mariana estaba a punto de marcharse. Parecía poco acostumbrado a estar arreglado, bien afeitado con la camisa recién planchada y el pelo bien peinado. Solo sus ojos enrojecidos delataban los efectos de una noche de copas. «Tenemos que hablar», dijo con voz ronca pero firme. Mariana cerró lentamente el portátil. «Te escucho». «Aquí no», señaló con la cabeza hacia el salón. «Vamos por ahí». El salón aún mostraba señales de su última pelea, figuras desaparecidas en las estanterías, marcos de fotos vacíos, una mancha oscura en el papel pintado donde antes colgaba un cuadro. Raúl se sentó en su sillón favorito, sacó una carpeta de papeles de su maletín. «Voy a solicitar el divorcio», dijo sin preámbulos. Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco a pesar de que estaba preparada para esas palabras. «¿Por qué ahora?» «Porque esto no puede seguir así», colocó la carpeta sobre la mesita. «He preparado los papeles de la división de bienes. La casa y los restaurantes se quedan conmigo. Es mi negocio, lo construí desde los cimientos. Lo construimos juntos, Raúl. Te ayudé con el primer restaurante, invertí mi dinero». «¿Tu dinero?», sonrió. «¿Y quién pagó tu educación? ¿Quién mantuvo a tu familia mientras seguías tu carrera? Tienes un trabajo estupendo, un sueldo alto. Con eso basta». Mariana cerró las manos en puños. «¿Y nuestro tratado prenupcial?» «¿Qué acuerdo prenupcial?» Sus ojos se entrecerraron. «Ese viejo documento, hace tiempo que no es válido. He consultado a abogados». «Mientes», se levantó. «El contrato sigue en vigor, y lo sabes». Raúl se levantó también. Su cara empezaba a sonrojarse. «No te atrevas a llamarme mentirosa. Tú, es todo culpa tuya. Con tu frialdad, tu superioridad, tu perpetuo regaño». «Mi culpa». Mariana sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Y quién ha hecho de nuestra casa un infierno durante los últimos meses? ¿Quién ha estado bebiendo, no viniendo por las noches, provocando escándalos? «Cállate», golpeó con fuerza la mesa con el puño. «Tú me has llevado a esto, con tu maldita carrera, tus éxitos, siempre tan correcto, tan inteligente». «Deja de gritar», intentó hablar con calma. «Discutamos esto como personas civilizadas». «¿Civilizadas?», se rió histéricamente. «Muy bien, seamos civilizados. Aquí están los papeles, fírmalos. O le diré a todo el mundo cómo eres en realidad. ¿Cómo te acuestas con tu jefe para conseguir ascensos?» Mariana retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿De qué estás hablando? ¿Qué ascensos? Llevo 20 años en la empresa, todo el mundo me conoce». «Ah, sí, todos te conocen». Agarró el jarrón y lo lanzó contra la pared. «La perfecta Mariana Ortiz, la impecable directora financiera, y en casa, una zorra fría que desprecia a su propio marido». «Raúl, para»,
retrocedió hacia la puerta. No sabes lo que dices. Lo entiendo todo perfectamente. Él avanzaba hacia ella. ¿Pensabas que no me daría cuenta? ¿Cómo te distanciaste poco a poco? ¿Cómo dejaste de interesarte por mis asuntos? ¿Cómo fuiste tú quien dejó de enseñarme los papeles? Gritó Mariana. Dejaste de consultarme, comenzaste a beber, desapareciendo sin que yo lo supiera. Porque me estrangulaste. La agarró por los hombros. Con tus consejos, con tu profesionalidad, no podía respirar a tu lado. Mariana se soltó de su agarre. No te atrevas a tocarme. Estás borracho. Estoy más sobrio que nunca. Sacó unos papeles de una carpeta. Firma esto. Ahora. No. ¿Qué quieres decir con Pfjaum? Su rostro se contorsionó. No me dejas elección. Te destruiré, ¿me oyes? Le diré a todo el mundo cómo eres. Ya basta. Se enderezó. Puedes gritar todo lo que quieras, puedes acusarme de todos los pecados, pero no voy a firmar esos papeles. Conozco mis derechos. Raúl se quedó quieto un momento y luego habló despacio. Te arrepentirás. Te juro que te arrepentirás amargamente. Cogió su maletín y salió furioso de la casa. Un momento después se oyó el rugido del motor de su coche, que se alejaba a toda velocidad. Mariana se hundió en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. Una asustada Consuelo apareció en la puerta. «Señora, ¿se encuentra bien? He oído gritos». «Sí, estoy bien». Mariana se pasó la mano por la cara. «Por favor, tráeme agua». Sacó su teléfono y marcó el número de Ernesto. Él lo hizo. Vino con los papeles del divorcio, me exigió que firmara. ¿No firmaste? Por supuesto que no. Pero él fue aterrador. Amenazó con destruirme, me acusó de traición. Mantenga la calma. La voz del abogado sonaba confiada. Tenemos todas las bazas en nuestras manos. Que pida el divorcio. Estamos preparados. Después de aquella conversación, Mariana llamó al trabajo y se tomó el día libre. Por primera vez en años, sentía que no iba a poder concentrarse en el trabajo. Pasó todo el día en casa, revisando mecánicamente las cosas, tratando de poner en orden el salón destrozado. Por la noche, Valeria llamó. «Mamá, papá me ha mandado un mensaje de locos. Escribe que has arruinado a la familia, que le has traicionado». «No le creas, cariño». Mariana se frotó los ojos con cansancio. «Ahora no es el mismo». «Iré», dijo su hija con firmeza. «Me tomaré un año sabático». «No, te quedarás en la universidad. Yo me las arreglaré». Pero cuando la conversación terminó, Mariana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. 23 años de matrimonio que terminaban en acusaciones soeces y amenazas. ¿Qué le había pasado al hombre que un día amó? ¿Cómo se había convertido en ese extraño amargado y agresivo? Tras el alboroto de la mañana, la casa se sumió en un silencio opresivo. Mariana había dejado que Consuela se fuera pronto, no quería que nadie la viera así. Caminó metódicamente por las habitaciones, recogiendo los fragmentos del jarrón roto, acomodando los muebles que se movían, tratando de restaurar al menos una apariencia de orden en la casa. El despacho de Raúl era un caos, con papeles esparcidos por todas partes, algunos de ellos hechos jirones. En el suelo vio una fotografía de su primer restaurante, la gran inauguración, ellos juntos, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Mariana cogió la foto, pasó el dedo por la superficie brillante y limpió el polvo. Una llamada la sacó de su ensueño. Ernesto. «Señora Ortiz, tenemos que vernos. Tengo preparado un paquete completo de documentos, incluidas las pruebas de las maquinaciones de su marido». «¿Ahora?» «Cuanto antes mejor. Puede que tome alguna medida, tenemos que estar preparados». Una hora más tarde, Mariana ya estaba sentada en el despacho del abogado. Ernesto le tendió los documentos. Extractos bancarios, contratos, copias compulsadas. «Mire», señaló las fechas en los documentos. Su marido empezó a retirar fondos hace 3 meses.
Al principio pequeñas cantidades, luego más y más. Creó una red de empresas fantasma a las que transfería propiedades. Mariana hojeó los documentos, anotando direcciones y nombres familiares. Estos son nuestros restaurantes. Los reemitió a otra persona. A su primo de Monterrey. Pero es una transacción falsa. Tenemos pruebas de que el verdadero control sigue siendo de su marido. ¿Y la casa? Aferró la carpeta. ¿Y nuestra casa? Ernesto sacó otro montón de papeles. Esto es lo más interesante. Pidió un préstamo contra la casa falsificando tu firma. Transfirió el dinero a cuentas en el extranjero. Dios mío. Mariana se echó hacia atrás en su silla. ¿Cómo ha podido? Construimos este negocio juntos, todos estos años. Señora Ortiz, el abogado se inclinó hacia adelante, debe darse cuenta de la gravedad de la situación. Si entregamos estos documentos a la fiscalía, su marido podría enfrentarse a penas de cárcel, falsificación de documentos, fraude, evasión fiscal. No quiero meterle en la cárcel, negó con la cabeza. Solo quiero justicia. Entonces usamos esos documentos como palanca. O acepta un reparto justo de los bienes o lo entregamos todo a las fuerzas del orden. Pasaron varias horas discutiendo la estrategia. Ernesto preparó 2 juegos de documentos, uno para resolver la situación pacíficamente y otro para llevar a la fiscalía. Cuando Mariana volvió a casa, se encontró con que Raúl estaba allí de nuevo. Estaba sentado en el salón, bebiendo whisky directamente de la botella. Al ver a su mujer, sonrió. ¿Dónde has estado? ¿En casa de tu amante? Ella ignoró la provocación y subió al dormitorio. Sacó la carpeta con los documentos que Ernesto había preparado. Comprobó que todo estaba en su sitio. Una copia certificada del acuerdo prenupcial, pruebas de fraude, extractos de cuentas. Todo estaba ordenado en carpetas separadas, numeradas, listas para usar. Una llamada de Valeria la sorprendió haciéndolo. «Mamá, he reservado un billete. Vuelo mañana por la mañana». «No, cariño», insistió Mariana. «Tienes que estudiar. Puedo arreglármela sola». Pero papá se ha vuelto completamente loco. Me mandó un mensaje loco, acusándote de todos los pecados. Ya se le pasará, trató de sonar confiada. Lo tengo bajo control. Después de la conversación con su hija, Mariana permaneció un buen rato sentada en el borde de la cama, mirando los papeles extendidos. En su mente se agolpaban retazos de recuerdos, cómo ella y Raúl habían elegido un local para su primer restaurante, cómo se habían alegrado de sus primeros beneficios, cómo habían soñado con ampliar su negocio. Desde el piso de abajo llegaba el sonido de la televisión y algún que otro gorgoteo mientras Raúl seguía bebiendo. Ella sabía que él no tardaría en subir, probablemente comenzando de nuevo el escándalo. Había que prepararse. Mariana apiló ordenadamente todos los documentos en su maletín y lo escondió en el armario. Sacó la pequeña grabadora que Ernesto le había sugerido que comprara, comprobó las pilas. Anotó los números de emergencia en su teléfono, por si acaso. En el cuarto de baño miró largamente su reflejo. Un rostro cansado, canas en el pelo que no había notado antes. ¿Cuándo había envejecido tanto? Pero había una nueva expresión en sus ojos, determinación. Ya no sería una víctima. Una llamada de Carmela interrumpió sus cavilaciones. «¿Cómo estás? ¿Por qué no vienes a mi casa?» «No, me quedo en casa. Mañana se decidirá todo». «¿Estás segura? Raúl está imprevisible últimamente». «Estoy preparada para todo». Mariana se pasó la mano por el pelo. «Tengo pruebas de sus maquinaciones. Si no accede a una solución amistosa, ten cuidado». Su amiga podía oír la preocupación en su voz. Podría ser peligroso. La noche pasó sin dormir. Mariana estaba tumbada en la cama, escuchando los ruidos de la casa. Raúl caminó por la planta baja durante mucho tiempo, murmurando algo para sí mismo, hablando por teléfono varias veces. Ella oyó retazos de frases airadas. Hacia la mañana, la casa quedó por fin en silencio. Mariana se levantó, se duchó,
Se vistió con cuidado, un traje estricto, poco maquillaje, el pelo recogido en un moño. Debía estar impecable para la conversación que se avecinaba. Cuando bajó a la cocina, vio que Raúl ya se había ido. Había una botella vacía y un vaso volcado sobre la mesa, y una montaña de colillas en el cenicero. Lavó mecánicamente los platos, limpió la mesa, abrió las ventanas para airear la habitación del olor a tabaco. Consuela llegó como de costumbre a las 8 de la mañana, pero Mariana la mandó a casa. Hoy tendremos una conversación importante con el señor Raúl. Es mejor que no haya nadie en casa. El ama de llaves miró ansiosa a su señora. Señora Mariana, quizá debería quedarme, por si acaso. No, todo estará bien. Váyase a casa. Al quedarse sola, Mariana revisó sus papeles una vez más. Llamó a Ernesto, comprobó los detalles. El abogado estaba a la espera, listo para llegar a la primera llamada. Recuerda, le dijo, no dejes que te intimide. Tenemos pruebas irrefutables. O acepta nuestras condiciones o irá a la cárcel. Mariana dejó el teléfono sobre la mesa, encendió la grabadora y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Ahora solo le quedaba esperar. Sabía que Raúl volvería. Hoy terminaba el plazo para presentar la demanda de divorcio y él no iba a desaprovechar la oportunidad. El ruido de un coche que se acercaba la sacó de su ensueño. Respiró hondo y enderezó la espalda. Era hora de poner fin a esta historia. La puerta principal se abrió con estrépito. Raúl irrumpió en la casa como un huracán tropical, incontrolable y destructivo. Tenía el traje arrugado, la corbata a un lado y un maletín de cuero raído en la mano. ¿Dónde estás? Su voz resonó en toda la casa. Sal, tenemos que hablar. Mariana salió lentamente de la cocina. Estaba tranquila, esa calma especial que surge cuando sabes que no hay ningún lugar al que retirarte. Estoy aquí, Raúl. No hay necesidad de gritar. Entró en el salón, tiró el maletín en el sofá. He ido a ver a mi abogado. Los papeles están listos, todo es como dije. La casa y el negocio se quedan conmigo. ¿Y el acuerdo prenupcial? Mariana se apoyó en la jamba de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Raúl sonrió, sacando de su maletín una conocida carpeta con estampado dorado. Este tratado ya no es válido. ¿Por qué? Porque balanceó las manos dramáticamente partiendo el documento por la mitad. Ya no existe. No, esta casa es solo mía. Mariana miró los trozos de papel caer al suelo. Su mano tocó distraídamente el bolsillo de su chaqueta, donde yacía encendida la grabadora. ¿Qué? Nada que decir, sonrió triunfante. ¿Por fin te das cuenta de cuál es tu lugar? Yo construí este negocio, gané este dinero, y tú. ¿Y yo qué, Raúl? Ella dio un paso adelante. ¿Yo, que te ayudé con tu primer restaurante? ¿Yo, que revisé todos los contratos, hice los planes de negocio, invertí mi propio dinero? ¿Tu dinero? Sonrió despectivamente. ¿Esos miserables ahorros? Hice de ti un hombre. Si no hubiera sido por mí, si no hubiera sido por ti, ¿qué? Mariana se acercó al bolso que tenía sobre la mesa. Si no fuera por ti, no sabría cómo es la traición. Sacó una gruesa carpeta. ¿Sabes qué es esto, Raúl? ¿Solo más informes de tu precioso trabajo? Intentó mantener un tono despectivo, pero había un destello de preocupación en sus ojos. No, cariño. Estos son pruebas de tus maquinaciones, documentos falsificados, empresas ficticias, préstamos ilegales. Repasó lentamente los papeles. Especialmente interesantes son los contratos en los que falsificaste mi firma. Su sonrisa pícara desapareció. Vas de farol. ¿En serio? Mariana extendió los documentos sobre la mesa. Aquí está el informe grafológico. Aquí están los extractos de las cuentas de tu empresa fantasma. Y aquí, lo más interesante de todo, hay una copia certificada de nuestro acuerdo prenupcial. Raúl se puso pálido, agarrando el respaldo de su silla. ¿Cómo? ¿De verdad creías que era tan ingenuo?
¿Que no me daría cuenta de que retirabas bienes, pedías préstamos, preparabas una falsa quiebra? ¿Me has estado siguiendo? Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Revisando mis cosas? No, cariño, solo me estaba protegiendo. ¿Y sabes qué? Se acercó un poco más. Tengo dos maneras en que las cosas van a ir hacia abajo. Uno, usted firma un acuerdo de división de la propiedad honesta. Dos, todos esos documentos van a la oficina del fiscal. No te atreverías. Dio un paso hacia ella. No le harías eso al padre de tu hija. No te acerques más. Mariana puso la mano delante de ella. Y no trates de empujar la lástima. Tú misma elegiste este camino. ¿Qué camino? Cogió unos papeles de la mesa. Son todo mentiras. Falsificaste estos papeles. Lo hice. Sacó tranquilamente su teléfono. ¿Quieres que llame a tu socio de Monterrey? O tal vez que hable con el banco sobre el préstamo que pediste contra la casa. Raúl tiró los papeles al suelo con fuerza. Tú lo has arruinado todo. Podría haber salvado el negocio si no te hubieras entrometido. ¿Salvar el negocio? Mariana sonrió con amargura. ¿Con engaños? ¿Falsificando? ¿Qué te ha pasado, Raúl? ¿A dónde se fue el hombre honesto y decente con el que me casé? ¡Basta ya! Barrió los papeles de la mesa con rabia. No tienes derecho a leerme la moral. Tú que... ¿Quién qué? Levantó la voz. ¿Quién trabajó honestamente todos estos años? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién ha creído en ti? ¿Y qué recibí a cambio? Mentiras, traición, intentar dejarme sin nada. Raúl se hundió pesadamente en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. No lo entiendes. El negocio está en declive. Los competidores presionan Hacienda. Sí lo entiendo. Empezó a recoger los papeles desperdigados. Y podría haberte ayudado si no hubieras empezado esta guerra. Y ahora tienes que elegir o un divorcio justo y reparto de bienes o la cárcel. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? ¿Esperado el momento adecuado? No, Raúl. Tú lo planeaste todo. Yo solo me defendía. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí está el acuerdo de división de bienes. Honesto, justo. Si firmas, nos separaremos pacíficamente. Si te niegas, la fiscalía tendrá mañana todas las pruebas de tus maquinaciones. ¿Y si me niego? Intentó que su voz fuera firme. Si simplemente me voy, entonces el investigador tendrá esos documentos en una hora. Es tu decisión, Raúl. Se quedó mirando los papeles durante un largo momento y luego extendió lentamente la mano. Dame un bolígrafo. Mariana sacó de su bolso una costosa pluma estilográfica, regalo de él por su 15º aniversario. Léelo atentamente antes de firmar. Raúl repasó el documento con los ojos, las manos le temblaban un poco. ¿La mitad de la herencia? Sí, como exige la ley. Lo firmó, una firma nerviosa, tan diferente de su habitual letra clara. Luego se levantó y se puso la chaqueta. ¿Estás satisfecho? No, Raúl, no estoy satisfecho. Estoy decepcionado y desolado, pero al menos se acabó. No se ha acabado nada. Se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir de esto. No amenaces. Cogió el teléfono. Una palabra mía y todo el papeleo irá a donde debe ir. Se quedó paralizado en el umbral, luego se dio la vuelta lentamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te quería. Érase una vez. Y yo te quise hasta el último momento, replicó Mariana en voz baja. Hasta que me di cuenta de que estabas dispuesto a destruirme por dinero. Raúl salió en silencio, dando un portazo. Un momento después se oyó el rugido de un motor. Se marchaba, dejando atrás 23 años de vida juntos. Mariana se hundió lentamente en el sofá. Le temblaban las manos al apagar la grabadora que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Su mirada se posó en el acuerdo prenupcial hecho jirones que yacía en el suelo. Patéticos trozos de papel, símbolo de un matrimonio roto. Sonó el teléfono. Ernesto. ¿Va todo bien, señora Ortiz? Sí.
Apenas reconoció su voz. Afirmado. Bien, pasaré en una hora a recoger los papeles. Mariana colgó el teléfono y miró a su alrededor. La casa parecía desacostumbradamente grande y vacía. En algún lugar del piso de arriba sonaba un reloj antiguo, regalo de boda de sus padres. Las hojas crujían en el jardín. La vida seguía, pero ahora era diferente. Habían pasado 2 horas desde que Raúl se había marchado cuando sonó el timbre. Valeria estaba en el umbral, pálida, con el pelo revuelto por el largo viaje y una pequeña maleta en las manos. «Te dije que no vinieras», abrazó Mariana a su hija. Y no hice caso. Valeria se aferró con fuerza a su madre. «No podía dejarte sola. ¿Dónde está papá?» «Se fue». Mariana ayudó a su hija a llevar la maleta a la casa. Por fin hemos arreglado las cosas». En el salón aún había papeles esparcidos, pruebas de la reciente cena. Valeria se detuvo en el umbral observando el desorden. «¿Qué ha pasado aquí?» Mariana empezó a recoger los papeles, colocándolos en una pila ordenada. «Tu padre vino con la intención de dejarme sin nada, pero tenía pruebas de sus maquinaciones». «¿Maquinaciones?» Valeria se hundió en el sofá. «¿Qué maquinaciones?» «Hacía negocios ilegales, hija, retirando bienes, falsificando documentos». Mariana se calló. No quería contarle a su hija toda la verdad sobre su padre. Pero Valeria era demasiado parecida a su madre, igual de perspicaz, igual de atenta a los detalles. ¿Quería engañarte después de 23 años de matrimonio? La gente cambia. Mariana se sentó junto a su hija. A veces para peor. En ese momento volvió a abrirse la puerta principal. Raúl regresó, sobrio, empacado, cargando 2 grandes maletas. «Voy por mis cosas». Al ver a su hija se congeló un momento. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí?» «Vine a apoyar a mamá». Se puso de pie, bloqueando a su madre con ella misma. «¿Cómo has podido, papá? ¿Cómo has podido hacer eso?» «No te metas en asuntos de adultos». Pasó junto a ellos hacia las escaleras. «Esto es entre tu madre y yo». «No, no es solo entre vosotros». Valeria le siguió. «Esto es entre toda la familia, la misma familia que destruiste». Raúl se detuvo en medio de las escaleras. «Yo no destruí nada. Es tu madre y sus abogados. ¡Basta!». La voz de Valeria temblaba de rabia. «He visto los documentos. He visto lo que ibas a hacer. ¿Cómo pudiste? Me enseñaste la honestidad, me hablaste de moral, de principios». «Valeria». Mariana intentó detener a su hija. «No lo hagas. Debes hacerlo, mamá. Hazle saber lo que pienso, que no esperaba que fuera tan mezquino». Raúl subió las escaleras en silencio. Le oyeron pasear por el dormitorio, abrir armarios, sacar cajones. Media hora después bajó con las maletas llenas. «¿Eso es todo?», preguntó Mariana, tratando de mantener la voz firme. «Por ahora sí». Dejó las maletas junto a la puerta. «Enviaré a por el resto más tarde». «¿A dónde vas?». Valeria seguía de pie entre sus padres. «No es asunto tuyo», ni siquiera miró a su hija. «Y no intentes buscarme». «No iba a hacerlo». Su voz se volvió gélida. «Ya no existes para mí». Algo brilló en los ojos de Raúl, dolor, arrepentimiento, pero se recompuso rápidamente. «Como quieras». Recogió sus maletas y salió sin mirar atrás. El sonido de sus pasos en el camino de grava, el crujido de la puerta del coche al abrirse, el rugido del motor y el silencio. Valeria abrazó a su madre. «Siento no haber podido evitarlo. No podía quedarme callada». «Así es, cariño». Mariana acarició el pelo de su hija. «A veces hay que decir la verdad, aunque sea dolorosa». Permanecieron largo rato abrazadas en el pasillo vacío. Entonces Mariana se separó suavemente. «Vamos a la cocina. Debes tener hambre después del camino». Todo en la cocina les recordaba su antigua vida. La taza de café de Raúl sobre la mesa, sus galletas favoritas en un jarrón, un imán en la nevera con la foto de su primer restaurante.
Mariana empezó a preparar la cena mecánicamente, tratando de mantener las manos ocupadas con tareas familiares. «Mamá», Valeria ayudaba a cortar las verduras. «¿Qué pasa ahora?» «La vida sigue, cariño». Mariana encendió la cocina. «Nos las arreglaremos». «Sabes», la hija dejó el cuchillo a un lado. «Estoy orgullosa de ti. No dejaste que te engañara, no te rendiste». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo estaba protegiendo lo que era nuestro por derecho, lo que hemos creado juntos todos estos años. Cenaron en silencio, sentados a la gran mesa que ahora parecía demasiado espaciosa para los dos. Todos los sonidos de la casa resonaban: el crujido de una silla, el tintineo del tenedor contra el plato, el tic-tac del reloj en la pared. Después de cenar subieron al piso de arriba. Valeria ayudó a su madre a ordenar las cosas de Raúl que no se había llevado: jerseys viejos, libros, documentos. Lo metieron todo en cajas. Él las mandaría a buscar más tarde o las tiraría. Daba igual. El dormitorio olía extrañamente vacío, como si el olor familiar y autóctono de Raúl hubiera desaparecido junto con sus cosas. Mariana se sentó en el borde de la cama, mirando la mitad vacía del armario. ¿Sabes qué es lo más raro? Todavía le quiero, no al hombre en que se ha convertido, sino al Raúl de siempre. Valeria se agachó a su lado. «Se te pasará, mamá, con el tiempo». «Probablemente». Mariana se levantó, cuadrando los hombros. «Por ahora tenemos que descansar. Mañana será un nuevo día». Hicieron la cama en la habitación de Valeria. Ninguna de las dos quería estar sola esta noche. Mariana estaba despierta. Su mente daba vueltas a retazos de recuerdos: el primer encuentro con Raúl, la boda, el nacimiento de Valeria, la apertura del primer restaurante. Tantos años, tantos planes y esperanzas juntos, y ahora todo terminaba así: documentos falsos, amenazas, el dolor de la traición. Por la mañana, ambos estaban despiertos. Se sentaron en la cocina a tomar café, intentando acostumbrarse a la nueva realidad. La casa parecía enorme y vacía, como si el aire se hubiera enrarecido, incómodo. «Me tomaré un año sabático», dijo Valeria de repente. «Me quedaré contigo». «No», Mariana negó con la cabeza. «Volverás a la universidad. Yo me las arreglaré». «Pero mamá...» «No hay ningún pero. La vida sigue y no vamos a dejar que lo que hizo arruine nuestro futuro».